Hoy día vamos a hacer una introducción a Stata. Vamos a ver las partes de Stata, para qué sirve, las versiones de Stata, qué innovaciones tienen las nuevas versiones, en qué se diferencia con otros programas estadísticos. ¿Ok? Entonces, empecemos. ¿Qué es Stata? Stata es un software estadístico y econométrico que sirve para explorar, modificar, analizar bases de datos, especialmente para datos de tipo microeconómicos. También se puede utilizar para datos macros como series de tiempo, también se puede utilizar para datos de corte transversal, datos inclusive de Big Data. Sí se puede utilizar todo tipo de datos, pero en particular es mucho más maleable y se acomoda mejor para los microdatos, es decir, datos de levantamiento de información de personas, de familias, de empresas, de consumidores. Otros programas, como por ejemplo Ibius, se especializan más en datos macroeconómicos, en series de tiempo. Otros programas como Python se especializan más en Big Data, en datos mucho más grandes. Pero Stata se ha caracterizado por acoplarse mejor al manejo de microdatos. Entonces, por eso lo vamos a utilizar bastante en los cursos de econometría intermedia micro, en los cursos de economía laboral, en evaluación de impacto y no tanto en cursos como econometría intermedia macro o, o en finanzas, ¿no? Ahí se ven otros programas. Stata ha sido creado por esta empresa que se llama Stata Corp. Es una empresa totalmente de origen privado y como es una empresa, busca rentabilidad. Entonces, cada año va mejorando su programa para poder empezar para cobrar membresías y actualizaciones. En particular, cada año sale una nueva versión de Stata. La última versión es Stata 18, pero como ya les comenté, Stata 18 todavía no está disponible para que lo podamos tener en nuestras computadoras. Así que vamos a utilizar Stata 18. Stata 18, pero Stata 17. Stata 17 eh, no tiene muchas diferencias con Stata 16 ni con Stata 15. A lo mucho son algunas diferencias en, en el interfaz, en el ordenamiento de algunos botones, en el formato de los gráficos, pero más que eso, no hay. Las diferencias son bien sutiles. Ya uno empieza a darse cuenta de las innovaciones cuando ve temas complejos, cuando ve temas de Machine Learning, temas de Big Data, pero por el momento, en los temas que vamos a ver, no vamos a notar la diferencia entre utilizar Stata 15, 16 o 17 o 18. Stata 14 ya es muy pasado, muy antiguo. Por ejemplo, en Stata 14 no se puede hacer mapas, ni se puede hacer análisis espacial, no se pueden construir matrices espaciales, no se puede hacer regresiones espaciales, eh, y muchos comandos que hoy en día son muy estándares, como aurec2 o los comandos putexcel que vamos a ver en las siguientes sesiones, no funcionan para nada o funcionan muy mal en versiones 14 o anteriores. Es por eso es que se recomienda que para este curso utilicen 15, 16 o 17 y en la universidad deben tener hasta 18 en los laboratorios que tenemos ahí. Cada una de las versiones, sea versión 17, 18, todas, tienen tres diferentes, eh, formatos. Ustedes cuando abren Stata, vamos a ver dónde tengo acá. Acá dice Stata MP, pero también existe Stata SE y Stata BE. Entonces van a encontrar que hay Stata 17 MP, Stata 17 SE y Stata 17 BE. Igual, en Stata 16 existen los tres, MP, SE y BE. En todas las versiones de Stata existen los tres formatos. ¿En qué se diferencian? Simplemente en su capacidad. El Stata B, que es el básico, solamente permite
tener bases de datos pequeñas. Ustedes recuerdan, bueno, todos hemos utilizado alguna vez Excel, ¿no? En Excel nos permite tener una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Nunca hemos llegado al final de las columnas seguro en Stata, pero en Excel, pero en Stata, en la versión más pequeña, BE, tiene un límite para la cantidad de columnas y un límite para la cantidad de filas. Y el peso que soporta de la base de datos, la me- eh, cuán grande es la memoria de base de datos, es limitada. Entonces, el BE solamente es para bases bien pequeñas. Por ejemplo, ahí podríamos abrir la base de datos, no sé, de productos que vende eh, Sodimac, ¿no? Sodimac es una cadena de productos para el hogar y para la construcción. Y yo sospecho, más o menos lo que he visto, debe tener como 60 70 mil eh, productos en su catálogo. Y esa base de datos es el nombre de cada uno de esos productos con sus precios, sus características, todo puede entrar en una base de datos pequeña, entonces se puede abrir en Stata 17. Pero si, por ejemplo, quiero abrir una base de datos más grande, como un censo, el censo de Perú, por ejemplo, tiene más de 30 millones de individuos, entonces esa es una base de datos mediana. Esa base mediana no se podría abrir en el formato B, sino se podría abrir en el formato SE. Acá, bases medianas. Y si quiero ya trabajar con datos mucho más grandes, no sé, con 70.000, perdón, 70, 80 millones de observaciones, entonces debería utilizar el formato MP. Supongamos, eh, hace poco vi una tesis en la maestría que está utilizando datos de búsquedas en Internet. Entonces, esta persona pone una palabra en Internet y descarga cuántas veces ha sido utilizada esa palabra en Internet en el Perú, en cada uno de los departamentos. Eso se hace con Google Trends. Es una base de datos gigante, es Big Data, son millones de observaciones. Eso sería imposible que se pueda abrir en el formato BE, tampoco en el SE. En el MP todavía puede abrirse, quizás con un poquito de dificultad, pero sí permite abrirse. Entonces, acá para datos grandes, bases grandes. Entonces, esos son los tres. El que yo les he pasado es el formato MP, así que no hay problema, vamos a poder abrir bases de datos grandes. De todas formas, pues puede ser que tengamos un Stata muy bueno que permita bases grandes, pero también va a depender de la memoria y la capacidad de sus computadoras, ¿no? Pues tienen una computadora antigua, pueden tener un Stata muy bueno, el MP, pero si su memoria es limitada, la capacidad de su computadora es mala, se va a colgar el Stata, ¿no? Entonces, también depende de sus computadores. ¿Qué más? Stata no sirve para utilizar bases de datos simultáneamente. Los que han visto en algún momento han utilizado R, se habrán dado cuenta que en R uno puede tener varias bases de datos abiertas al mismo tiempo. Lo mismo con Python. En Python uno puede tener varias bases de datos abiertas al mismo tiempo y puede hacer interactuar las bases de datos simultáneamente. Eso no se puede hacer con Stata. En Stata lo que se trata de hacer es, si tengo mucha base de datos, unificarla en una sola y ahí recién empiezo a trabajar eh, en la limpieza de datos. Pero en otros programas como R y como Python permite trabajar con varias bases de datos simultáneamente. En el caso de la econometría micro, no es tan necesario trabajar con bases de datos simultáneamente, con varias bases simultáneas. Por eso es que Stata no tiene esa opción. Así que no se preocupe. Es raro que en micro uno necesite hacer ese tipo de acciones.
Listo. Entonces, ahora vayamos a la interfaz de SATA. Esto se llama interfaz, ¿no? La máscara que nos muestra SATA. Detrás de SATA hay un montón de cosas que vamos a ver luego, pero la máscara es esta, la carátula de SATA. Y esa carátula de SATA tiene varias partes. Vamos a ver las partes. Justo se instalé este. La parte de acá arriba, ustedes seguro se dan cuenta que es bastante parecido a lo que tienen en otros programas. En Word, en Excel, siempre, en PowerPoint, en todo eso, siempre van a tener una barra de herramientas, ¿no? Entonces, todo esto de acá arriba es la barra de herramientas, donde está lo básico, ¿no? Abrir un archivo, guardar un archivo, imprimir un archivo, las opciones generales, buscar ayuda, destaca, todo está ahí arriba. Esa es la barra de herramientas. Luego, luego vamos a ver qué botones específicos hay dentro de la barra de herramientas. Pero ahora pasemos a esta parte de acá. Esto se llama la ventana de resultados. Cualquier cosa que yo le pida a Stata, al final los resultados van a salir acá. Si le pido que me haga una suma, la suma va a salir acá. Si le pido que me haga una correlación, el valor de la correlación va a aparecer acá. Si le digo que haga un gráfico, acá me va a salir el código del gráfico y me va a botar una nueva ventana de gráfico, pero en sí todo debe salir acá. Todos los resultados numéricos, tablas, eh, va a quedar acá. Entonces es la ventana de resultados. Más abajo, acá, tenemos la ventana de comandos. La ventana de comandos es el lugar donde yo le voy a escribir el código a Stata y en ese código o en esa línea de código le voy a dar indicaciones de qué acción va a realizar, qué variables va a utilizar, qué observaciones va a incluir en esa acción. Todo eso lo voy a poner acá, en esa ventana de comandos. Luego, acá a la izquierda tenemos, voy a poner en amarillo, una ventana que yo le llamo la ventana de historial. ¿Por qué es una ventana de historial? Porque cada vez que yo corro un comando, acá va a aparecer una línea en color negro o una línea en color rojo. Si aparece en color negro, es porque lo que yo le he indicado a Stata se ha podido realizar. Si sale en rojo, es porque lo que le he mandado a hacer a Stata no se puede realizar. Se genera algún tipo de error. Probablemente porque he escrito mal el código, probablemente he escrito mal la variable, eh, o he puesto algo adicional que no debería poner. Si sucede algún error con lo que le estoy mandando a hacer a Stata, acá va a aparecer una línea en color rojo. Y si aparece en color negro, es porque sí se ha podido realizar lo que le he pedido a Stata. Por eso le llamo historial, porque me va acumulando las acciones que voy haciendo. Inclusive, si yo quiero repetir una acción que ya hice antes, puedo hacer doble clic sobre la línea que aparece. Entonces, por ejemplo, le mandé a hacer una correlación y aparece acá la línea eh, negra. Y si quiero volver a hacerla, solamente hago clic encima de esa línea negra para que me vuelva a botar la correlación. Eso vamos a ver también después. Luego voy a cerrar un rato esto y acá voy a jalar a este otro extremo. Tengo también más ventanas. Acá está la ventana de variables, donde una vez que yo cargue una base de datos, me va a aparecer el nombre de cada una de las variables que la compone. Luego del nombre me va a poner la etiqueta, que es la descripción de la variable,
Y también voy a poner acá, qué dado hace. Uy, se quedó acá. Esto. Y también me va a dar otras características de la variable. ¿Por qué el nombre y la etiqueta? Usualmente en el nombre se pone alguna palabra clave o algún código del nombre, pero ese nombrecito, que es usualmente bien chiquito, no me da información completa de qué información contiene la variable, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una variable que se llame educación, pero ¿qué está en educación? Está el grado de educación, está años de educación, está meses de educación. Entonces, para poner toda esa información adicional que me va a permitir entender la variable en la etiqueta, va a aparecer toda esa descripción larga. Por ejemplo, otro ejemplo, ingresos se llama la variable. Pero ¿qué tipos de ingresos son? ¿Son ingresos anuales, mensuales, semanales, por hora? ¿Son ingresos reales, nominales? ¿Son ingresos en soles, en dólares? ¿Qué tipo de ingresos son? ¿Monetarios, no monetarios? ¿Son ingresos por trabajo o son ingresos por transferencias? ¿No? Entonces, hay un montón de tipos de ingresos, un montón de información que debo tener adicional para entender la variable. Y el nombre, usualmente de la variable va a ser bien cortito y no va a tener toda esa información adicional. Se recomienda que los nombres de las variables estén en minúsculas y que no tengan espacios en el nombre. Por ejemplo, si yo quiero tener una variable que se llame ingresos laborales, lo puedo poner así. Ingresos subguión laborales. De modo de que no tenga un espacio acá. Si yo dejo un espacio ahí, va a haber algún problema luego cuando yo quiera utilizarlo con algún comando. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre para los programadores, se llama el snake. Ah, se me olvidó, voy a buscar. Tiene que ver con snake, que tiene que estar todo junto, ¿no? Una culebra, una serpiente está todo junto. Entonces tiene que estar, si tengo varias palabras que componen una variable, tengo que estar uniéndolas con algún tipo de conector. En este caso el conector es el subguión. Inclusive este nombre de variable es bien grande. Deberíamos simplificarlo algo así, ¿no? Bien corto. Y usualmente en minúscula y sin tildes, ni valores, ni características raras. Entonces, por ejemplo, ponerle ñ no es recomendable en ninguna parte del nombre. Ponerle tilde también no es recomendable. Poner símbolos como un asterisco, un, un paréntesis, un slash. Tampoco se recomienda poner en los nombres de variables porque luego pueden ser confundidos por el programa porque tienen otro significado. Por ejemplo, este asterisco en algunos contextos se puede entender como multiplicación, en otros contextos se puede entender como todas las palabras que empiezan con inc, lab. Entonces no se recomienda. Igual un slash no se puede entender que es una división. Tampoco les dije que pongan valores como el ñ, porque la ñ no aparece en todos los idiomas. La ñ se utiliza bastante en el español, pero no en otras lenguas. Así que si mandan su base de datos a una persona que utiliza Stata, por ejemplo, en alemán, cuando quiera abrir su Stata que está en alemán, va a tener un problema porque no va a identificar la ñ. Igual, si un alemán les manda a ustedes una base de datos que él ha creado y ha puesto esos símbolos raros que aparecen en alemán, como el AG con una colita, una O con una colita, con, algunas tildes raras. eh, si yo le quiero abrir una estata que está que está en español, no se va a poder, no va a poder identificar. Igual las tildes
En inglés, por ejemplo, no hay tildes, en español sí hay, así que ese tipo de elementos de la escritura que solamente aparecen en algunos idiomas no se recomienda utilizar. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso, sobre todo los que van a crear su propia base de datos para alguna investigación. Seguimos. Acá abajo. Acá está la ventana de propiedades. La ventana de propiedades va a tener información sobre la base de datos, por ejemplo, cuánto pesa la base de datos, cuántas observaciones tiene, cuántas columnas tiene, es decir, cuántas variables, que son las columnas, y cuántas observaciones, que son las filas. Y también va a tener información sobre cada una de las variables. Si la variable es de tipo numérica, si la variable es de tipo texto, si la variable eh, tiene un decimal, dos decimales, no tiene decimal, todo eso va a aparecer acá. Las características tanto de la base de datos como de cada una de las variables. Entonces, eso va a estar acá abajo. Listo. Esta pregunta, chicos. Yo sé que muchos ya han visto esto, pero de todos modos es bueno recordarlo. Y también en la encuesta que hemos hecho el otro día, varios no habían utilizado esta data todavía o tenían un nivel básico, así que debemos emparejarnos todos, ¿no? Hasta ahí pregunta, chicos. Ya, sigamos. Entonces, gracias. Ya vimos las partes de esta interfaz. Ahora vayamos acá arriba a la barra de herramientas. Archivos, lo típico, ¿no? Abrir, importar, exportar, imprimir. Eso vamos a... Estas partecitas, por ejemplo, aparecen siempre en cualquier programa. Lo demás vamos a verlo luego. A mí me interesa esta parte de acá, porque acá aparecen iconos que no aparecen en otros programas. Por ejemplo, este. Acá dice comenzar, cerrar, suspender, recomenzar, lock. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para guardar o para crear un log file. Vamos a poner log file. ¿Qué es un log file? La traducción es una bitácora. Es una bitácora donde se guardan, donde se guarda los resultados del, donde se guarda la ventana de resultados. Entonces, la bitácora, ahorita no vamos a utilizarlo porque no tenemos una base de datos todavía, pero este log file usualmente empieza así. Aparece diciendo open, en inglés, ¿no? Pero diría jueves 22 de octubre del 2024 a la hora 18:52. Y termina diciendo jueves 22 de octubre del 2024 y la hora, supongamos, 20:00. Y en la mitad, en toda esta parte, va a copiar todo lo que va a aparecer en esta ventana de resultados. En otras palabras, es un registro de todo lo que he hecho en una sesión de Stata. Supongamos que yo eh, empiezo a trabajar en mi tesis el jueves 22 de octubre
a las 6:52. Entonces abro el log file, creo un log file y el log file es simplemente una hoja donde me dice la hora de inicio y acá me va a poner todo lo que he estado corriendo, todo lo que he estado haciendo en Stata y una vez que termine una hora de trabajo y un poquito más, cierro el log file y acá pone la hora que he cerrado mi sesión de Stata. ¿Para qué sirve eso? Sirve para dejar registro de lo que he hecho en una sesión de Stata. Es útil en algunos escenarios, no en todos. Por ejemplo, no sería útil si yo estoy haciendo una investigación yo solito. No sería muy útil, pero sería útil si yo estoy haciendo una investigación para otra persona y esa persona quiere saber lo que he avanzado durante mis horas de trabajo. Y, y acá va a quedar registro de todo lo que he hecho. Acá va a aparecer seguro que he hecho una correlación entre la variable uno y la variable 2 y que el resultado de la correlación salió 0,89. También va a quedar registro que he hecho una regresión de la variable uno contra la variable 2 y luego acá va a aparecer la tabla, acá va a aparecer toda la tabla de resultados de esa regresión. Y así, si sigo haciendo más cosas, va a aparecer el comando que he utilizado, la línea de código que he utilizado con el resultado, sea una tabla, sea un número, sea una distribución que quiero dibujar, todo lo que he hecho va a quedar ahí registrado. Y eso se va a guardar en una hoja, en un bloc de notas y lo puedo mandar a la persona con la que estoy trabajando y la persona con la que estoy trabajando lo revisa para que él sepa qué es lo que he hecho en esas horas de trabajo. Entonces, para eso sirve este botoncito que dice comenzar, cerrar, suspender, recomenzar log. Vamos a utilizarlo en otras secciones, pero eh, para que sepan que eso es un log file. Luego, acá hay un ojito que dice abrir nuevo visor. Este abrir nuevo visor permite acceder a ayuda, o nos explica cómo acceder a ayuda de Stata. No es muy importante, no le haga mucho caso. En este viewer yo también puedo cargar los log files, pero no se utiliza. Así que este ojito no le haga mucho caso. Acá tenemos algunas opciones que no están activas, pero este me importa más. Acá dice abrir nuevo editor de archivos do. ¿Qué es un archivo do? Vamos a hacer clic. Un archivo do es simplemente una hoja en blanco, nada más. Es una hoja en blanco que me permite escribir todo mi código. Entonces, vamos a poner acá. Esto era un log file. Acá, abajo vamos a poner un do file. Un do file. Un do file simplemente es una hoja, un bloc de notas. También es un bloc de notas, pero donde guardo mi código, donde escribo mi código. Escribo y guardo mi código. ¿Y para qué sirve? Retrocedamos un poco. ¿Cómo utilizar Stata? Hay tres formas de utilizar Stata. Vamos a poner acá arribita. Tres formas de utilizar. La primera forma es simplemente utilizando la ventana de comandos. La segunda forma es utilizando simplemente los botones de la interfaz de Stata. Y tres es utilizando un do file. ¿Cuál es el más recomendable? El do file. Pero veamos primero qué son estos. La primera forma es utilizando esta ventana de comando,
este rectángulo, esta cajita. Entonces, todo yo lo puedo hacer escribiendo ahí. Por ejemplo, quiero hacer una regresión de la variable uno contra la variable 2. Entonces acá escribo. El comando para hacer regresiones es rec y acá pongo variable uno y variable 2. Acá no va a correr porque no tengo una base de datos. Acá me dice no existen las variables. Si tendríamos una base de datos, acá aparecería el resultado. Acá aparecería la tabla de la regresión. Quiero hacer una correlación, quiero sacar la correlación de las variables. Pongo el comando core, que es para sacar correlaciones, y quiero una correlación de la variable uno con la variable 2. Igual. Quiero hacer un gráfico. Supongamos quiero hacer un gráfico de dispersión, pongo scatter. O también pueden ponerle acá adelante graph, scatter. Un gráfico de dispersión entre la variable uno y la variable 2. Entonces, todos los comandos voy poniéndolos acá, en esa ventana, y voy utilizándolo uno por uno. Acá en la ventana de historial está apareciendo rojo, ¿no? Porque hay un error. Cuando si tendríamos la base de datos y correría normalmente, acá estaría en negro. Entonces, eso es la primera forma para utilizar Stata, solamente con esta ventana de comando. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Es que tengo que estar escribiendo una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, si quiero volver a hacer, si me equivoqué en esa regresión y en realidad debí poner al revés, primero variable 2 y luego variable uno, tendría que copiar esto, ponerlo acá, cambiarla acá, cambiarla acá. Y si, y si supongamos quiero replicar esto, quiero mandarle estos códigos a mi coautor o a mi asistente de investigación, no se puede, ¿no? Porque en realidad tendría que copiar todo esto y al copiar todo esto estoy copiando los errores, voy a copiar todo lo que está de más. Entonces, esa forma de utilizar Stata solo es conveniente cuando tengo que hacer cosas sencillas y muy rápidas, ¿no? Cuando tengo que hacer algo puntual y nada más. Pero si quiero hacer un código largo, un trabajo largo, no es conveniente. La segunda forma es utilizando los botones de la interfaz de Stata. Acá arriba, dentro de esta barra de herramientas, está casi, no casi todo, pero está gran parte de la mayoría de comandos que yo necesito para hacer un trabajo. Por ejemplo, quiero hacer una regresión, me voy acá a estadísticas, por acá debe haber algo que diga modelos lineales, y acá aparece regresión lineal, un MCO. Entonces hago clic acá y acá me dice elige la variable dependiente, tu variable Y, elige tus variables X, y si quieres ponerle condicionales, otras cositas adicionales, selecciona acá. Y lo pones OK y ya está, te lo hace. Ni siquiera tienes que saber cómo se llama el comando. Solamente utilizas los botones y ya puedes hacer una regresión. No sé qué comando es para hacer correlaciones. Por acá con los botoncitos. Debería estar por acá. Vamos a buscar. Vamos a ver. Por acá debe haber algo de correlaciones. Por acá. Acá está. Correlaciones. No sé el comando de correlaciones, pero con botoncitos. Llego acá a correlaciones. Y acá tengo que poner las variables eh, para hacer una correlación. Y también pongo OK y ya está, lo hace. No, me han mandado a hacer una regresión lazo y nunca me han enseñado en mis cursos de econometría cómo hacer una regresión de tipo lazo y tampoco en mis cursos de laboratorio me han enseñado y no sé cuál es el comando para eso. Igual acá estadísticas y acá aparece lazo. Entro y acá me dice que elija la variable y, las variables x que voy a incluir y las que
las que siempre voy a incluir, las que puedo no incluir, y simplemente selecciono las opciones adicionales y ya está. Quiero hacer un gráfico y no sé qué comandos utilizar para hacer un gráfico. Acá con los botoncitos tengo la opción de elegir un montón de gráficos. Gráficos de barras, de torta, de cajas. Por ahí también debe estar el scatter, que es el de dispersión. Por ejemplo, quiero hacer un gráfico de barras. Gráfico de barras. Y acá me dice, elige las variables. ¿Qué quieres que grafiquemos? La media, la mediana, el máximo, la suma. ¿Quieres que sea un gráfico de barras vertical, horizontal? Todo eso está acá. Entonces, en estos botoncitos, sobre todo en datos, gráficos, estadísticos, en esos tres, está un montón de, de acciones que yo puedo hacer en Stata simplemente con botoncitos. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Es que no podría replicarlo, ¿no? Si yo le quiero explicar a mi coautor o a mi asistente de investigación cómo lo he hecho, tendría que darle una lista de pasos que he seguido, ¿no? Apreté el botón estadístico y luego apreté el botón respuesta fraccional y luego apreté este botón de regresión beta. Entonces, uno no puede compartir no puede, es difícil compartir esa forma de hacerlo con otras personas. Entonces también no es conveniente. Tiene sus ventajas en el sentido de que si yo estoy muy apurado y quiero hacer un gráfico de una vez y no me da el tiempo de averiguar los códigos o los comandos particulares para hacer ese gráfico, entonces eh, esto me facilita todo, ¿no? Por ejemplo, este análisis ROC nunca lo hemos visto en econometría, pero me piden que lo haga en mi trabajo. No sé cuál es el comando, pero acá intuitivamente ya puedo saber qué necesito para hacer un análisis de ROC, ¿no? Necesito una variable de referencia, una variable de clasificación, necesito saber qué tipo de índices voy a utilizar. Básicamente, ese análisis ROC es para ver si hay desigualdades, cuán grande es la desigualdad en una variable, en un grupo de personas o en un grupo de individuos. Entonces, nunca lo hemos visto en un curso, pero acá más o menos puedo tener intuición de qué variables necesito, qué información necesito para hacer ese análisis. Entonces, eso tiene ventajas cuando quiero hacer algo muy rápido, eh, sin necesidad de luego compartirlo con otras personas. La tercera forma, y que es la más conveniente, es utilizar el do file. ¿Por qué es conveniente utilizar este do file? Porque como yo voy a escribir acá todo el código, yo lo puedo compartir con otras personas y lo puedo guardar también para después modificarlo, cambiarlo, replicarlo. Y eso hace el trabajo mucho más sencillo, sobre todo cuando las investigaciones son grandes y se necesita hacer un código extenso y también cuando necesito colaborar con más personas. Entonces, en esta hoja voy a poner cada línea de código es una acción, puedo ponerle comentarios, puedo separarlo por secciones, es como un Word, ahí escribo todo. Entonces, en lugar de escribir acá cada línea de código, lo podría poner acá. En lugar de haber escrito la regresión, la correlación, el gráfico de dispersión y la otra regresión de frente en la ventana de comandos, lo pongo acá. Y una vez que está en este do file, lo puedo guardar. Lo voy a guardar con el nombre, no sé, sesión 2. Lo guardo y lo puedo cerrar y luego después de una semana lo abro y sigo trabajando en ello. O lo guardo y lo comparto con mi coautor para que él también chequee o aumente cosas. Entonces, eso es la forma más recomendable y la que vamos a
hacer durante, la que vamos a utilizar durante este curso. Ya, vamos a utilizar el DoFile. Algunas cositas con el DoFile. Si a primera vista uno se da cuenta que hay palabras que aparecen en azul, otras que aparecen en negro, y también van a aparecer en ocasiones palabras en verde, y también en ocasiones van a aparecer palabras en rojo. Cuando aparece en color azul, como este rec, core, graph scatter, rec, se refiere a que es un comando de stata o es un subcomando de stata. Rec es un comando, core es un comando, graph es un comando para hacer gráficos y scatter es el subcomando para decirle que sea un gráfico de dispersión. Rec es un comando. Entonces, cuando es azul, es que es un comando de stata. Cuando está en negro, es una variable de stata, ¿no? Por ejemplo, acá está var 1, var 2, son variables. Es el nombre que se le da a un conjunto de valores. Luego, si está en, en negro, pero en rojo, es que es un texto que se va a utilizar dentro de un comando. Por ejemplo, yo quiero decirle que a una variable le ponga una etiqueta y esa etiqueta de la variable va a ser Diego. Le estoy diciendo que Diego va a ser el nombre de la etiqueta o la descripción de una variable. Entonces, para eso, o en esos casos, se pone la palabra o la oración entre comillas y al ponerlo entre comillas se vuelve color rojo. Y cuando aparece en color verde, quiere decir que no es parte de la línea de comando, simplemente es un comentario. Entonces, no hay diferencia entre ponerle esta línea que dice sesión 2 con no ponerle. Funciona igual. ¿Por qué? Porque esa línea verde es simplemente un comentario que yo he puesto ahí para recordar qué es lo que estoy haciendo en Stata, ¿no? Es un título. Entonces, cuando es en verde, en realidad no tiene ninguna función específica más que ordenar o describir lo que estoy haciendo. Listo, ¿qué más? Luego vamos a ahondar más en el do file, pero sigamos. Luego, acá seguimos en la barra de herramientas. Acá tenemos dos, acá estos, si se acercan y ven con más detenimiento, esto aparecen dos hojas de Excel, ¿no? Porque tienen celdas. Este de acá tiene un lápiz y este de acá tiene una lupa. Ambos sirven para abrir la base de datos, solo que el que tiene el lápiz te dice abre la base de datos y te permito editar los datos. Y el que tiene la lupa me dice abre la base de datos, pero solamente para observarlo, no para modificarlo. No me permite modificar la base de datos. Voy a hacer clic acá en ese que tiene una lupa y acá me abre una ventana que se parece mucho a la hoja de Excel, ¿no? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y un montón de columnas. Cada una de estas son columnas, ¿no? Acá, columna uno, columna 2, columna 3. Y también tiene filas. Fila uno, fila 2, fila 3, fila 4 y así. Normalmente, cada columna es una variable y cada fila es un individuo o una observación. Supongamos que tengo una base de datos sobre niños y sus características. Entonces, cada fila es un niño y no sé, la fila uno.
es el DNI del niño, pero la columna uno es el DNI del niño, la columna 2 es la edad del niño, la 3 es el peso del niño. Este de acá es, no sé, el departamento donde vive. Este de acá, la edad de su padre, la edad de su madre, la educación de su padre, la educación de su madre. Y así cada característica del niño. Entonces, eso, bueno, en caso de raros, puede ser que cambie de orden, pero normalmente cada columna es una variable y cada fila es una observación. Y esto se va, y esta hoja se va a tratar bastante de la misma forma que la hoja de Excel. Es simplemente para guardar la información, es una matriz nada más, y en esa matriz se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer operaciones. A este costado aparecen de vuelta la ventana de variables y la ventana de propiedades. Lo mismo, solamente que acá aparecen porque cada vez que yo cambio de celda, me va a dar la información de la variable donde está puesta la selección. ¿Qué más? Y bueno, cerramos este acá. Si entro a este que tiene un lápiz, me abre la misma ventana, solamente que a diferencia de eso, yo puedo escribir acá. Ya estoy poniendo uno, 2, 3, 4, 5. Puedo modificar la base de datos. Supongamos que es una base de datos de niños. La variable uno es el código del niño, la variable 2 es el nombre del niño, la variable 3, no sé, es la edad del niño. Por ejemplo, si yo hago la selección acá, me paro acá, acá en la ventana de propiedades me dice, esa selección está en la columna de la variable uno, donde el tipo de esa variable es una variable float, que luego vamos a ver qué es una variable float, y el formato de esa variable es este. Si yo me paro acá, en Beatriz, me dice Beatriz, está en la variable 2, el tipo de esa variable es string 7, vamos a ver luego qué es eso, y el formato es este, también vamos a ver qué es eso. Entonces, cada vez que yo me paro encima de alguna celda, me va a dar la información de la variable donde estoy seleccionando. Y acá arriba me da la lista de variables. Variable uno, variable 2, variable 3. Le puedo cambiar acá el nombre, ¿no? En lugar de variable 3 le voy a poner edad. Acá está edad. En lugar de variable uno le voy a poner código de niño. En lugar de variable 2, nombre del niño. Acá puse código, ¿no? Con tilde. No debería utilizar tilde, le voy a quitar el tilde. Entonces, como he abierto la base de datos con este botón que tenía un lápiz, me permite modificar. Si hubiera abierto la base con esta lupa, no me permite modificar. Estoy tratando de escribir y no me permite. Y lo recomendable es siempre abrir la base de datos con la lupa y no con el lápiz. Porque ya ha habido ocasiones donde uno tiene una base de datos grande y por alguna razón lo abre con el lápiz y cambia sin querer algún valor y eso puede generar problemas luego en algún tipo de estimación. Los que han llevado fundamentos de econometría deben recordar que las regresiones MCO son muy sensibles a valores atípicos, a outliers, ¿no? Entonces, imaginan que yo tengo una base de datos
sin querer este 4 se modifica a 40 o a 400, sin querer, no sé, mi gato se subió encima de mi teclado, o me apoyé mal en mi computadora, o se me cayó algo en mi teclado y se modificó este 4 y cambió a 400. Eso puede tener luego, puede generar problemas en mis estimaciones, en mis análisis estadísticos que hagan, ¿no? En particular, en un MCO, eh, un MCO es muy sensible a valores atípicos. Entonces, podría cambiar totalmente mis conclusiones en mi estudio. ¿Por qué? Porque sin querer cambié un valor. Pues por eso es que se recomienda siempre abrir la base de datos solamente con la lupa y no con el lápiz. Listo, ¿qué más? Acá tenemos otro botón que dice manejador de variables, que simplemente me va a dar la lista de variables y la descripción o etiqueta, el tipo, el formato, pero nada más. No es de mucha utilidad. Luego, eh, creo que hasta ahí podemos seguir viendo lo demás después. Ya. Entonces, ya hemos visto las formas de utilizar Stata, el do file, ya está. Además del do file, pero el do file, cuando nosotros lo hemos guardado, voy a buscarlo. Creo que yo lo guardé acá. Cuando yo guardé mi do file, casa, se guardó con una extensión con un formato que dice .do. Cuando yo les pase a ustedes un archivo y ese archivo tenga este .do, es un do file. Entonces, el .do es un do file. En el caso que el archivo que yo les pase tenga el formato .dta, es una base de datos en formato STAT. Una base de datos en formato STATA tiene la extensión .dta. Si la base de datos tiene otra extensión, no se va a poder cargar directamente a Stata. Hay que importarlo o hay que transformarlo, hay que hacer algo adicional. Pero si está en formato .dta, se puede cargar de forma directa. Si yo les paso un archivo que tiene la extensión SCML, si no me recuerdo, es un log file. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del log file? Entonces, si lo que yo les paso tiene la extensión .scml, es porque lo que yo les he pasado es un log file. Si el archivo que yo les pase tiene el formato punto, eh, no, GPH, no, no es GPH. GPH es un formato de gráficos, ¿no? El formato de gráficos de Stata es el siguiente, ahora un segundo. Cuando uno hace gráficos en Stata, lo puede guardar en GPH, en JPG, lo puede guardar en PDF, lo puede guardar en un montón de formatos. Pero hay un formato particular de gráficos de Stata que va a ser de mucha utilidad. A ver, me olvidé.
Así es GPH. Sí es GPH, pensé que lo había notado mal. Ese formato de gráficos de Stata, que alguna vez les voy a pasar, tiene una característica importante. Ese es un gráfico editable. Es un gráfico de Stata que es editable. ¿Qué quiere decir? Yo exporté un gráfico de barras y me equivoqué en la descripción, en la leyenda de ese gráfico. Me faltó una tilde. Si ese gráfico hubiera estado guardado en formato JPG, tendría que eliminar ese gráfico y volver a hacerlo, ¿no? Imagínense que estoy haciendo mi grafiquito y me equivoqué, me faltó una tilde, me equivoqué y no le puse una H al subtítulo o a cualquier parte de gráfico, tengo que volver a hacer el gráfico. Lo bueno de los formatos de esa extensión GPH, gráficos de Stata, es que esas pequeñas cositas como tildes, el color del fondo, el color de las líneas, eh, que tenga grillas o que no tenga grillas, cualquier, cualquier elemento del gráfico yo lo puedo editar, inclusive después de haber exportado y haber creado el gráfico. Entonces, eso es interesante porque cuando ustedes estén en sus trabajos, en lo que sea, les van a pedir reportes, les van a pedir investigaciones, les van a pedir que hagan un paper, cualquier cosa. Y supongamos que ustedes hacen un paper y se lo mandan a una revista en Estados Unidos, y esa revista en Estados Unidos tiene un formato de gráficos muy particular. Todos los gráficos que aparecen en esa revista tienen el mismo grosor de líneas, el mismo formato de texto, el mismo, todo igualito. Todo el formato es muy particular. Entonces, ellos les van a pedir a ustedes que manden el gráfico editable para que ellos le den el formato exacto. Entonces, no les puedes mandar ahí un gráfico en JPG ni en PDF, porque esos gráficos no se pueden editar manualmente, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar con Stata. Con otros programas, por ejemplo, no se puede hacer eso. No se puede grabar un gráfico editable. Uno tiene que volver a hacer todo si quiere modificar algo. Ya, chicos, ¿qué más? Hasta ahí preguntas, chicos. Regresemos al do file. Acá tenemos el do file. Cuando yo quiera correr el do file, lo que tengo que hacer es seleccionar la parte que quiero correr y poner, si estoy en Windows, puedo poner Control D y corre esto. Si quiero correr todo, selecciono todo y corro y ya está. Si quiero hacerlo sin botones, simplemente puedo seleccionar y poner acá ejecutar selección. Selecciono acá y hago clic en ese botón que dice ejecutar selección. Y si no, selecciono y pongo control D para ejecutar en el do file. Pongo control, porque se mueve, control, y a la vez también D. Pero si estoy en Mac, debo poner el botón CMD. Tengo que poner, ¿qué pasó? Se mueve. CMD
Shift y D. Los tres botones al mismo tiempo. Esto es para correr en Windows y esto para correr en Mac. Ya, listo, ¿qué más? Ah, Normalmente una línea de código va a tener las siguientes partes. Va a tener el comando, en ese caso rec. Luego del comando va a tener el conjunto de variables necesarias para realizar esa acción. Y luego, después de una coma, van a venir las opciones adicionales. Por ejemplo, yo le puedo poner al final Robus. Robus es una opción adicional del comando de regresiones para hacer correcciones por la existencia de heteroscedasticidad. Por ejemplo, otra opción es la opción beta. La opción beta es para que mis coeficientes hagan estandarizados. Otra opción que puedo poner ahí es no code. Simplemente creo que es no. ¿Qué quiere decir eso? No con, creo que es. Que la regresión no va a tener constante. Entonces, así hay un montón de opciones adicionales a cada comando. Una línea de código, una línea de mi código, usualmente va a tener el comando, la lista de variables, quizás va a tener a continuación un conjunto de condicionales, luego una coma y las opciones adicionales. Eso es lo estándar. Si bien es cierto, hay algunos comandos que necesitan más partes, pero en general vamos a tener simplemente esos tres. Ok, ya estamos por acabar lo de hoy, así que corramos. ¿Qué más? Lo bueno de Stata es que Stata es bastante intuitivo. Una vez que ustedes conocen la parte básica de Stata, lo demás ya se vuelve bastante intuitivo. Por el mismo uso, uno se da cuenta dónde puede buscar, qué documentos puede consultar. Entonces, por ese lado, también Stata nos da un montón de facilidades para conseguir ayuda. Un comando importante de nuestro que vamos a utilizar siempre es el comando help. El comando help nos permite buscar información sobre algún comando. Por ejemplo, yo no, s- yo no sé para qué sirve el comando regress. Entonces pongo help regress, corro, y acá me sale una ventana del viewer, ¿no? Acá me dice viewer, donde me dice, el comando regress sirve para hacer regresiones lineales. Si quieres información más detallada, puedes hacer clic acá, que te va a llevar a un PDF. En ese PDF te va a explicar qué es una regresión, bueno, qué es el comando. Acá te dice una descripción bastante detallada. Y acá te da la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Exactamente las partes que debe tener esta línea, este comando para que funcione. Me dice, tienes que poner el comando regress, luego pones la variable dependiente, luego pones el conjunto de variables independientes, por eso aparece entre llaves, porque es un conjunto de variables independientes, luego un conjunto de condicionales, por ejemplo, quiero hacer la regresión solamente para los que tengan edad mayor a 20 años. Solamente quiero hacer la regresión para aquellos que tienen género masculino. Para poner esas condicionales se pone if, y también se puede utilizar el in, que vamos a ver para qué sirve. También se puede utilizar pesos poblacionales, esto cuando mi base de datos es una muestra, y luego de la coma pongo opciones. ¿Qué opciones existen?
Acá está, por ejemplo, el no cons, que hace un rato no me acordaba era el nombre exacto. También está el robust, acá, que hace un rato les dije que existía. También está el beta, que es para estandarizar, y un montón de otras opciones. Si aún así no entienden para qué sirve todo esto, acá abajo existen ejemplos. Pueden hacer clic y les va a llevar algunos ejemplos de SATA, algunos ejemplos de cómo se utiliza ese comando. Acá está la explicación de cada una de las opciones que pueden utilizar y acá hay más ejemplos. Por ejemplo, te dice, acá está utilizando una base de datos de ejemplo sobre automóviles y te está diciendo, puedo hacer una regresión para explicar cuántas millas es MPG, que era MPG. Vamos a abrir esto. Acá te hago un ejemplo de una regresión simple. Acá te dice, oye, ¿podrías mejorar tu regresión eh, estandarizando algunas variables? Y acá lo estandariza. También podrías mejorar tu modelo estandarizando los coeficientes. Y acá te dice cómo estandarizarlo. También podrías quitarle la constante. Y acá te dice que deberías poner la opción no const. Eh, Acá te dice que puedes utilizar una de las variables como constante. Y para hacer eso pones esta opción hasConst. Acá hay un ejemplo. Ustedes pueden copiar. Vamos a copiar. Voy a copiar todo esto, este ejemplo que nos han dado acá al estado. Voy a borrar estos puntitos. Me voy a quedar solamente con las líneas de código. Solo me estoy quedando con las líneas de código, ¿no? Estoy borrando toda la descripción que aparecía en la hoja. Y corro. Corro esto, me va a abrir la base de datos. Déjeme limpiar la base, el entorno. Acá abrí una base de datos. Acá hago la regresión que me han propuesto, me sale el resultado. Estandarizo una variable, hago otra regresión con esa variable estandarizada, saco los coeficientes estandarizados, hago una regresión sin la constante, hago una regresión donde una de las variables funciona como constante. Entonces, no, esto de la regresión vamos a verlo luego, pero la idea es que vean de que el ejemplo que me están dando acá, yo lo puedo copiar y lo puedo replicar de modo de que pueda ir yo mismo aprendiendo cómo se utiliza el comando. Acá hay otro ejemplo que también pueden copiarlo, más ejemplos. Y en algunos casos tienen videos, especialmente en los comandos que han sido creados por el mismo Statacorp. Por ejemplo, este comando tiene su video. Acá hay un video de Stata donde en 5 minutos les explican cómo utilizar eh, ese comando, ¿no? Con ejemplitos y también les están enseñando cómo hacerlo con botones, no solamente con el comando en sí, sino con botoncitos. Entonces, esa es una buena forma de aprender con los videos, pero estos videos solamente están disponibles para aquellos comandos que han sido creados por el Statacorp. ¿Eso quiere decir que hay comandos que no han sido creados por Statacorp? Sí, existen miles y miles de comandos y solamente una parte pequeña ha sido creada por Statacorp. La mayoría de comandos ha sido creado por personas que han visto la necesidad de, de hacer algo estadístico o econométrico y que no encontraban un comando y ellos mismos han creado un comando. Por ejemplo, bueno, antes de pasar eso, acá le está un montón de características adicionales que también vamos a ver y les dice en qué se han basado para hacer ese comando. Por ejemplo, para hacer el comando regress,
La teoría la han sacado de este libro, que seguro ustedes han utilizado alguna vez en algún curso, el libro de Angris y Pitcher, y también el libro de Davidson y McKinnon. Esto es toda la teoría que se ha utilizado para hacer este comando se sacó de ahí. Es decir, no todos los comandos han sido creados por Stata Corp, sino hay un grupo que ha sido creado por otras personas. Por ejemplo, Hugo Ñopo, que es profesor de la universidad en la maestría y que ahora trabaja en, si no me recuerdo, debe estar en la OIT. Cuando hizo su doctorado, eh, se dio cuenta de que no había, se dio cuenta que para hacer, para calcular la brecha salarial de género, existía un método muy antiguo, el método de Oaxaca-Blinder, o Blinder-Oaxaca, como quieran llamarlo. Y ese método era muy antiguo, muy simple, muy poco creíble, pero era el único que existía. A él se le ocurrió, a Hugo Ñopo, utilizar emparejamiento, el matching, el emparejamiento exacto, no el emparejamiento con propensity, sino el exacto, para hacer una descomposición de la brecha salarial de género. Entonces, eh, se dio cuenta en la literatura que no existía nada parecido, no existía un comando para hacer eso, así que él mismo creó su comando, que lo llamó Nopomach. Si yo pongo acá ayuda, quiero saber qué es el comando Nopomach, me va a decir, hemos encontrado en internet que existe un paquete que se llama Nopomach. Hago clic ahí y acá me dice, Nopomach es un módulo que implementa la descomposición de ñopo, que básicamente sirve para hacer descomposición de alguna variable en cuando existen dos grupos, sea hombre-mujer, sea informal-formal, sea urbano-rural. Se puede aplicar a cualquier tipo de variable que no es igual entre dos grupos. Y me dice de que ha sido creado por estas personas, por Juan Pablo Atal del Banco Interamericano, por Alejandro Hoyos y por Hugo Ñop. Entonces, ellos han creado este comando en el 2008, si no me recuerdo, y si ustedes quieren instalarlo, hacen clic acá, clic Here to Install, y lo va a instalar. Como es un comando que no es muy conocido, que no es muy usado y que no ha sido creado por el mismo StataCorp, hay que instalarlo. Los comandos que están instalados por defecto en Stata son los que más se usan y los que han sido creados por StataCorp. Y acá abajito, cuando voy a la ayuda del Nopomach, me dice, bueno, por ejemplo, acá no hay video. No hay video porque no es del mismo StataCorp. Si hay ejemplos, acá hay un ejemplo de cómo hacer el StataCorp, perdón, cómo hacer el Nopomach. Está la explicación. Y acá abajo también les dice, eh, este, esta descomposición ha sido creada en base a este paper del 2008, que es parte de la tesis doctoral de Hugo Ñop. Entonces, si quieren saber cómo funciona ese, teóricamente cómo se sustenta esa descomposición, entonces pueden buscar el paper y ahí les explica eh, cómo hay toda una derivación matemática para entender cómo funciona el comando, ¿no? Está publicado en una super revista y en los últimos años se ha puesto de moda su descomposición porque hasta el momento no hay otra, no hay otra forma de descomponer la brecha salarial de género más avanzada y creíble, ¿no? Sé que en Machine Learning hay una forma de descomponer la brecha, pero su sustento no es tan creíble. Entonces, este sigue siendo el que se está usando con más regularidad para esos casos. Ok. Entonces, mucha gente va publicando, ¿no? Por ejemplo, justo ayer vi su profesor Alex Quispe, que está dictando un electivo, tópicos
econometría, creo, justos junto con algunos, él está en Estados Unidos haciendo un doctorado, si no me recuerdo, con algunos de sus profesores acaban de publicar un comando de Stata para hacer diferencias con algunas modificaciones. Se los voy a pasar, ¿eh? No lo vi en un tweet que publicó uno de sus profesores del doctorado, pero no entré a ver con más detalle. Entonces, ustedes también pueden crear comandos de Stata eventualmente. Si se dan cuenta que hay un vacío, no hay un comando que quiera, que pueda hacer lo que ustedes desean, pueden crear su comando. Un comando, por ejemplo, muy conocido que todos utilizamos en investigación es el comando aurec2. Una persona se dio cuenta que para exportar sus tablitas de regresiones eh, era muy difícil para exportar a Word o a Excel sus resultados de una regresión. Entonces, cansado de tener que hacer muchos pasos para hacer esas exportaciones, creó su propio comando que es aurec2. Entonces, aurec2 es un comando que no lo creó Stata, pero que hoy en día ya es tan conocido que, que creo que no hay investigador que lo use. Acá está aurec2, que lo creó, acá está Roy Wad. Entonces, inicialmente servía para exportar regresiones eh, simples. Hoy en día ya se ha expandido para exportar más cosas, ¿no? Inclusive acá te dice, puedes exportar tablitas de estadísticos descriptivos, puedes exportar efectos marginales. Antes solamente se exportaba a Excel y Word, ahora también se puede exportar a LaTeX. Entonces se ha vuelto muy común y no ha sido creado por Stata Corp, sino por una persona en particular. Entonces, eso, help. Ese es el comando help. Hay otro comando que se llama search, que es muy parecido. Solamente la única diferencia es que, bueno, hay otra más, find it. Find. La diferencia entre help y search y find it es que help busca ayuda en la computadora donde estás trabajando. Es decir, busca si en alguna parte de tu computadora existe un archivo sobre el NopoMatch o sobre el AUREC2. El search y el find it buscan en Internet en general eh, si existe algo que se llama NopoMatch o algo que se llama AUREC2. Entonces, el help lo que hace es lo siguiente. Ustedes cuando han descargado y han instalado su Stata, cuando han instalado su Stata, en alguna parte de su computadora ha aparecido una carpeta que se llama ADO. Si ustedes entran a esa carpeta ADO, va a aparecer algo que dice base y acá va a aparecer un montón de, de carpetas. Acá están guardados los comandos, todos los comandos que han sido descargados. Por ejemplo, si yo quiero ir buscar el comando regress, me voy a la R, esta R, y por acá debe haber algunos archivos que se llamen regress. Acá está regress.ado, regress DLG y regress STHLB. Entonces, cuando yo en Stata corro una línea de código con regress, lo que hace Stata es irse a esta carpeta y buscar este regress ado. Este regress ado es una función donde hay una serie de indicaciones, esperemos que abra, de los pasos. Es como un do file donde está toda la descripción de qué hace el comando. ¿No? Acá está. Este es el programa, la función que define el comando regress. Entonces acá seguro lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no?
va a separar las variables dependiente y la independiente, va a hacer ciertas operaciones matemáticas, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando en Fundamentos de Econometría en Excel hacían, los que han llevado con García, empiezan en Excel utilizando matrices y multiplicando las matrices, tu matriz Y, tu matriz X, y que con esas, unas ciertas operaciones, luego lograban conseguir la matriz de betas. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Claro que hay más modificaciones, opciones y todo, pero todo eso se detalla acá. Y cada comando tiene su ADO. Acá hay un comando que se llama eh, rec3, que es para hacer regresiones, ecuaciones simultáneas. Ustedes abren ese rec3 y ahí están todas las operaciones necesarias para hacer los cálculos para llegar a hallar los betas de esa regresión, los errores estándar, los p-values, todo. Pues cada uno está acá. Además del ADO, también está el STHLP, que es simplemente la ayuda o la descripción de para qué sirve ese, ese comando, ¿no? Acá está codificado, pero básicamente acá te dice, ¿no? Acá está la explicación del comando y el otro archivo que es un punto DLG es simplemente un archivo de apoyo para que pueda correr el comando. Entonces, cada comando tiene acá su información. También, aparte del ADO, están los utilities, que son archivos, y acá también están los docs. Tanto los docs como los utilities son archivos donde hay ayuda sobre los comandos, ¿no? Por ejemplo, acá está un PDF donde están todos los comandos que empiezan con I. Acá está toda la explicación del comando lazo. Acá están todos los comandos que empiezan con D, con la letra D. Cuando yo utilizo el help, lo que hace Stata es buscar en esos archivos que ya están en la computadora la palabra NoPoMatch, la palabra OREC o la palabra que yo le pongo. En el caso del search, lo que hace es busca en Internet cualquier coincidencia con algo que yo le ponga. Por ejemplo, voy a ponerle una palabra, a ver, vamos a ver. Quiero que me busque en Internet la palabra Prescott. Y acá me dice, hemos buscado en los archivos de ayuda, en las preguntas frecuentes, en los ejemplos y en la revista de Stata, la palabra Prescott. Y hemos encontrado que Prescott aparece en el comando tsfilter y aparece en el comando tsfilter-hp. Además de eso, hemos encontrado archivos relacionados a Stata, pero no del Stata Corp, sino de personas particulares, donde la palabra Prescott aparece en estos comandos. Aparece en el comando Hamilton Filter, aparece en HP Filter, aparece en H Prescott. Entonces yo puedo ahí saber, eh, yo puse Prescott porque seguro en series de tiempo ustedes han visto que hay un filtro eh, HP, ¿no? Hamilton Prescott, ¿no? Si no me recuerdo. No, Hodrich Prescott. El comando, el filtro Hodrich Prescott en series de tiempo se utiliza bastante. Entonces, acá me dice que hay un montón de comandos relacionados a ese nombre Prescott. Y si yo quiero instalarlos, simplemente hago clic acá y acá me dice, ¿no? Esto sirve para de trending, sacar la tendencia a una variable
con un Hotline Prescott suavizado y lo instalo. Este search tiene la ventaja de que yo puedo poner palabras, cualquier palabra. Por ejemplo, puedo poner event. Event no es nada, no es una palabra en realidad con un significado particular, simplemente es evento, ¿no? Entonces me está buscando la palabra evento en cualquier parte de Stata. Me dice, hemos encontrado que esa palabra aparece en el capítulo 27 de un archivo de Stata. Aparece en los documentos de la regresión logística. Aparece en los documentos de la regresión Poisson. Y aparece en un montón de lugares, ¿no? Hay un montón de archivos y comandos y PDFs donde aparece eh, la palabra event, event. En cambio, el comando findIt necesita que yo le ponga el nombre exacto del comando que estoy buscando en Internet. Acá sí le tengo que poner exactamente el nombre de un comando. Y cuando lo busco, me dice, hemos encontrado que ese comando aparece acá. Está en Internet, en esta página. En esta página de Internet está ese comando. Entonces, search y find it buscan en Internet, help solamente buscan en la computadora. El search me permite buscar palabras sueltas de cualquier tipo en Internet relacionado a Stata y find it, mm, tengo que saber el nombre exacto del comando para buscarlo en Internet. Y aunque no lo crean, esos tres comandos, help, search, find it, son de bastante ayuda porque es imposible que en un curso de Stata, en un laboratorio de Stata, un laboratorio de manejo de base de datos, les enseñemos todos los comandos que existen, porque son miles y miles y miles. Entonces, por su cuenta, ustedes en algún momento van a tener que auto eh, educarse. Ustedes mismos van a tener que buscar por sí mismos eh, las herramientas o los comandos necesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, tuve que utilizar el Nopomatch, pero nunca me enseñaron qué era el Nopomatch ni cómo utilizar el Nopomatch en ningún curso de, de la universidad. Así que con estos comandos de help, search, find it, pude más o menos encontrar encontrar el comando y saber cómo utilizarlo, ¿no? En algún momento en mi trabajo me pidieron hacer un, un emparejamiento un emparejamiento entrópico. En la vida he visto eso en la universidad, pero lo necesité para un trabajo. Entonces tuve que buscar con el help, con el search, con el find it, toda la documentación y toda la explicación y la ayuda necesaria para saber utilizar ese tipo de emparejamiento. Entonces, va a ser muy habitual que para la tesis que ustedes hagan eventualmente y para sus trabajos o investigaciones futuras, va a tener que ustedes mismos averiguar por su cuenta eh, las herramientas y para eso están esos comandos que están ahí. En el caso más extremo que ustedes quieran estar totalmente actualizado de lo, de lo nuevo, lo más nuevo de Stata, de los comandos de Stata, está el Stata Journal. En el Stata Journal están los avances de frontera, los más importantes. Eh, por ejemplo, veamos acá. Este dice, análisis de la primera etapa para variables instrumentales en regresiones cuantílicas. Esto sí es un súper tema, porque está combinando variables instrumentales con regresiones cuantílicas. En realidad, no imagino cómo lo han hecho, debe ser bien complejo. Pues acá, estos autores, Alejo, Galbao, Montes Rojas, y, han hecho la derivación matemática, la sustentación teórica
y luego han creado un comando que se llama FSIVQREC, donde seguro están explicando con algún ejemplo cómo utilizar ese comando, ¿no? Entonces, en el Stata Journal está lo último, último, último. No hay versión abierta de ningún tipo. Lo más reciente en Stata, ¿no? Entonces, alguno ahí que quiera ver lo último que sale en comandos, puede revisar esta revista, que creo que sale solamente 2 veces al año. Vamos a ver. Ah, no, 4 veces al año. Y Stata también tiene su conferencia anual. Anualmente hace una conferencia donde se exponen varios de estos papers y se hacen discusiones sobre, sobre nuevos métodos y también venden merchandising de Stata, ¿no? Poleras de Stata, sus gorros de Stata, sus tazas de Stata. Acá hay otro paper, por ejemplo. Poder de cálculo para regresiones discontinuas. Regresiones discontinuas es un tema bastante interesante, que seguro por ahí alguien a ustedes ha visto en otro curso, pero tiene un vacío bastante amplio porque desde hace muchos años se está utilizando la propuesta de Canónico y Cataneo y ya van como 10 años creo que no se actualiza eso, em, porque hay que saber seleccionar el ancho de banda, hay que saber seleccionar qué cantidad de observaciones son necesarias que estén dentro del ancho de banda. Entonces, para que tenga poder de explicación la regresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Cataneo y compañía hacen una discusión un poquito más actualizada de por qué utilizar algunos criterios y no solamente lo explican teóricamente, sino también hacen la derivación matemática, luego de hacer la derivación matemática, explican el comando RDPow, que es para calcular el poder de la regresión discontinua, explican la sintaxis del comando y usualmente ponen un ejemplo con alguna base de datos simulada. Acá está, ilustración del método. Han utilizado una base de datos que se llama RD Power Senate, que contiene información de 1390 senadores de Estados Unidos electos entre 1914 y 2010 y que han sido utilizados antes en el análisis del efecto de incumbencia status. Incumbencia se refiere eh, cuando alguien es reelegido. Una autoridad incumbente es alguien que se reelige, ¿no? Un alcalde incumbente es alguien que está postulando, que postula a la reelección y gana, ¿no? A eso se refiere. Y con esa base de datos hacen una regresión discontinua y van a calcular el poder, ¿no? Eso solamente para los que estén interesados en lo reciente, sumamente reciente. Ah, ok, chicos, ya son las 8. Hemos acabado exactamente lo que teníamos que acabar hoy, así que estamos bien. Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, chicos, sé que varios ya saben mucho de lo que he dicho hoy día. Ya vamos a correr con los demás temas. Ya, chicos, cuídense. Me quedo un rato si alguien tiene dudas y si no, ya nos vemos la semana que viene. Cuídense.